Bueno, hola a todos. Hola Eloísa, la gran Eloísa Araújo Duarte Valente, nuestra amiga de Brasil, muy importante en el campo de la música popular latinoamericana, y la recibimos con alegría y con cuidado porque ella se preocupa por su portuñol. Nos vamos a entrevistar sobre un libro que ya tiene una década, o no más. Es Mucho más. un libro de fines del siglo XX, que se llama Os canto da voz entre o ruido e o silencio. Los cantos de la voz entre el ruido y el silencio. Y a veces que es un tema de profunda actualidad. Así que te agradezco, Eloísa. Te pregunto despacio para que me entiendas y habla tranquila. Te vamos a entender. Si algo no entiendo, te pregunto. Si no, habla tranquila. Eh, Tu libro que tiene la canción en el centro de la escena, pero le da mucha importancia a la cuestión de lo vocal, ¿no? De la voz, sus relaciones con el cuerpo. Y sin embargo, que son temas que ahora llevan a la individualidad todo el tiempo, ¿no? Y bueno, es un tema de la época. Pero vos le prestás atención mucho a los nuevos espacios sonoros que va ocupando la voz y la canción. Y a mí me parece que hay un juego muy fuerte ahí, que lo individual es muy procesado por lo cultural y lo musical. ¿Qué te parece? No sé si fui claro. Sí, muy claro. Buenas tardes aquí en Brasil, 38 grados. Agradezco muchísimo la invitación y pido disculpas por el español o portuñol, pues es una lengua que conozco de escuchar, solo de repetir lo que escucho. Entonces, los tiempos verbales, estas cosas son un poco, bastante inseguras y tengo que tener mucha atención por donde decir tonterías. Bueno, por todo cuestión, primeramente es muy interesante pensar otra vez en una cosa que tiene 25 años más o menos, que la defensa de era un trabajo de maestría que tiene unas cosas recurrentes de maestría, doctorado, que aquí están, pienso que invertida la cubierta en la tapa del libro. Y aquí Se ve otra vez, perfecto. entonces Gardel está en el centro de la escena. Y como estoy hablando con un argentino, no sé si tan tanguero, pero esto me encanta mucho por muchos, muchos motivos, muchas razones. Eh, a empezar que Gardel canta cada día mejor. Isso é uma coisa muito importante, não? Para empezar. Uh, Individual o colectivo. Bueno, se vamos a pensar el concepto de Murray Schafer, esquizofonia, no sé si se dice esquizofonia en español o Sí, se esquizofonia entiende. Sí, sí, está bien. como en portugués, pero Sí. es un concepto clave, um, principal, porque se dice de la posibilidad de separar, aislar del sonido de su fuente. ¿Es claro? Aislar, Sí, separado. ¿Sí? De esquizos, en griego, es separar y sonido fonos. sí. Es decir, la mediatización del sonido y por supuesto de la voz, de la música y todo, que es una invención de los fines de los 19 cuando Edison y todos los otros crearon los aparatos para grabar, uh, ampliar el sonido y después para cambiarlo, hacer mutaciones, como escribimos hoy, es una cosa.
completamente increíble. Entonces, esta manera de pensar, cuando se puede separar el sonido, se puede escucharlo. Si tenemos la posibilidad de tenerlo grabado en alguna fuente, otro en un aparato, como escuchar en la radio y después aparatos para escuchar discos, después las cintas cassette, y después otras cosas, y ahora por otros caminos que tú lo conoces muy, muy bien, las plataformas mediáticas, que son la misma cosa que escuchar la radio, ¿no? Pero de una otra manera, no son las antenas que pasan y captan los sonidos de la radio, pero sí tiene por internet, pero es mismo sistema de transmisión, como si fuera poner algo a tocar y que elegido por la plataforma o el productor de la radio. A veces podemos hacer nuestra selección. Entonces, de esta manera se puede decir que es un sonido individual. Se conoce nuestra canción, el tema de amor, estas cosas, o actividades colectivas, ¿no? Há muitas, uma coisa que pude estudar há uns tempos, uns anos, me impressionou bastante, a apresentação de Quilapayún, ou era Inti Limanas, creio que era Quilapayún, em Santiago, Chile. El pueblo unido jamás será vencido, en el 71, 72, por ahí, Sí, cuando ahí. Ende estaba para caer, la fuerza de esta cosa, que esa música que colectivamente se mantiene en la memoria de las personas, colectivamente se ha cambiado por otros sitios, otras nacionalidades. Poco después, la revolución de los claveles en Portugal ha sido una cosa un poco inspirada en esta idea del pueblo unido, pero ha sido una otra composición. Grândola Vila Morena. Há uma história muito interessante e muito linda nisso. Mas esta ideia do coletivo, aqui em Brasil, poderíamos recordar com os movimentos que se denominou Diretas Já, quando se queria votar para o presidente, e Sí. havia um candidato, Tancredo Neves, que quando ia assumir o governo, se cayó, está molesto y murió. Y todos los noticiarios se ponían la canción Coração de Estudante, de Milton Nascimento. Una especie de vínculo inventado y que se fijó como una cosa paralela a ese movimiento directa ya. Entonces se puede decir que es una cosa del ámbito del nivel colectivo, y la otra del particular. Esta es mi canción. ¿No? Eso, Una cosa ahí es un punto que a mí me resulta, bueno, en mi último libro escribí bastante sobre esto, que nunca lo había enfocado demasiado, pero es ese efecto de la canción como cápsula, que es una especie de, ¿no? de grajea, de género micro, que por o por alguna condición que me gustaría que vos me dijeras cómo lo ves vos, se adapta, o sea, lo mismo que uso en un acto político, después lo escucho en mi casa, solo o con mis amigos. Y eso sigue pasando, viste que ahora todo lo que proviene del hip hop, de lo que se llama música urbana en castellano, no sé cómo le dicen, pero que eran géneros que no tenían corte, podían durar. En cambio, pasan a la plataforma. Bueno, acá es muy famoso Bizarrap.
pero figuras que son así del hip hop, de la música callejera, pasan a las plataformas y vuelven a la cápsula canción. 3 minutos, ¿no? Como un fenómeno cerrado. ¿Cómo lo ves eso? Que lo venís viendo hace más de 20 años, digamos, y sigue ese proceso. ¿Cómo lo ves? Ah, es una cuestión muy compleja que involucra muchas cosas. Muy bien. Por ejemplo, la capacidad técnica de poner todo este sonido junto. Eso se pasó con las primeras grabaciones, que tenían 3 minutos más o menos. Una de las víctimas que más sufrieron con esto, por ejemplo, las músicas de origen popular, folclórica, el fado, por ejemplo, que ha sido una cosa que estudié hace mucho tiempo, tenían muchas coplas que podían tener 40 minutos. Aquellas canciones de disputa, es una pelea verbal, por ejemplo, desgarradas, que hacen un corte para 2, 3 minutos. Normalmente es esto. Después, no sé, como essas canções mais recentes, se há interesse de la gente, de produtores del mercado, de cortar porque no necesita más. Cuando la lançamento, se diz, não, tem uma outra palavra para isso, We Are the World, de 86, se não me engano, se não estou confundindo, é uma canção que é 7 minutos, Sí. ora, casi 7 minutos. E é difícil escuchá-la inteira, se corta. Então, são umas concepções de um paquete, né, produzido para compreender aquele formato, né, mercadológico. Penso que a intenção é mais essa, porque é possível poner todo de uma só vez. Se vamos poner em alguma coisa como Spotify, por exemplo, The Dark Side of the Moon, que tem que escucharse as 12 partes em sequência, ele corta e passa por pedaços e as interrupções onde menos deveriam acontecer. Não? Isso se passa, é Sí. normal. Mas é possível tecnicamente escuchar-se Ring de Wagner. É possível tecnicamente. Sí, claro. Ahora sí. 48 horas contínuas, uma sinfonia de Bruckner, Sí. Shostakovich, enorme. Não? É possível, mas não se hace. Porque hay todo un juego y con estas nuevas tecnologías que en tiempos de TikTok, que todo tiene que ser muy corto, muy rápido, abreviado. Sí, pero esto viene, Eloísa, ahora como mucho se va acelerando, pero esto viene bueno, desde los primeros discos, digamos, ¿no? Desde el cilindro. Pero es aceptado. Vos pensás en las danzas folclóricas argentinas, lo que se llaman danzas folclóricas, que bueno, es un campo de discusión, pero que tienen movimientos previstos, ¿viste? Una vuelta, dos vueltas, todos juntos, mover los pañuelos, zapateo, y Sí, terminan en 4 minutos. Ahí me parece, ¿viste? Que hay algo más que negocio. Hay algo como de, no sé, como una búsqueda en nuestra sociedad de una unidad de una unidad cultural adaptable. Así, ese efecto, yo lo llamo de efecto cápsula, pero y que me interesa como vos lo planteás y lo estudiás, porque es eso, que es súper convencional, estamos de acuerdo. Sin sí, embargo, Gardel es Gardel, no Gardel, cualquiera, cualquier intérprete. Algunos alcanzan amplia popularidad,
pero cualquier intérprete se distingue y usa ese formato. Y ese formato nosotros lo usamos, como vos bien decís, para cuestiones amorosas, románticas, íntimas o para funciones de masas. Entonces, ahí, 25 años después, ese fenómeno que para mí continúa, que resistió al rock sinfónico, o los Beatles jugaron con los tiempos, de las canciones, desde muy cortas hasta muy largas. Así, después de 25 años, si volvés a tu libro, ese fenómeno sigue igual. ¿Hay algo ahí propio del capitalismo en general? Mm. Sí, este libro ha sido escrito entre 95 96, la publicación 97. Esta es la tesis doctoral publicada en 2003, defendida en 2000. Essa é uma continuação que responde um pouquinho mais, não é? Que havia estes modelos que aqui já estavam um pouco, que é uma ideia básica que tinha como pilares os pontos de referência, Caruso como as primeiras gravações, e continua hasta hoje. Sí. Caruso é interno. Depois, Sinatra como hi-fi. E quando estava em fines de la tesis, estava entre el virtual com Madonna ou Michael Jackson. Qual é a referência, não? Pero agora temos de todo. Podemos despertar de la tumba Michael Jackson e vai cantar uma coisa de los Beatles, Sí. não? Se pode todo. Creo que a diferença que antes se podiam tomar, se, por exemplo, tomamos os conceitos de Michel Chion, que habla de las fases de la mediatización del Sí. sonido y por consecuencia de esto de la música también, y las consecuencias ético, estético, semióticas, todo esto, que no se solamente se va a remodelar, se dice esa Sí, palabra, remodelar. Sí, sí. a el sonido, como se puede hacer una copia o crear a partir de una simple célula de esto. Sí. Estas creaciones completamente que despertam nuestra curiosidad, pero también uma espécie de medo. O que Sí. hasta onde se pode ir com esta? Como assim? Como é possível? Creio que, por exemplo, Freddie Mercury, que cantou de todo por esta inteligência artificial, há alguns elementos que não posso julgar, porque não conosco tecnicamente, pero creio que sua voz, o balanceio de la calidad vocal, que se dice técnicamente, ¿no? Es posible crear un modelo de hacer copia y recrear a partir de otras cosas. No Sí. tiene mucho ruido cuando canta con la voz bien puesta y se puede hacer modelos a partir de esto. Es una cosa completamente nueva. Por isso que se dizia antiga, se disse que Gardel canta cada vez melhor, dizia, bueno, em nossa cabeça que aprendemos a escuchá-lo de uma vez diferente cada vez que aprendemos mais sobre tango, sobre Gardel, sobre las letras de tango, la poética de los cantos mais rancheros ou la canção mais para el cine, el lead. Cada vez que escuchamos esto, escuchamos mejor a Gardel. Pero escuchar a Gardel, no sé que
el- la persona que creó esto ya busqué varias veces en internet antes de la inteligencia artificial. Creo que es alguna persona que hace una imitación muy buena. Creo que lo conoces, ¿no? Gardel cantando Let It Be y Yesterday. Sí, ¿Ya sí. escuchaste? Sí, pero Es, eso ahora con la digitalización y el agregado de la inteligencia artificial sí, generativa, esa pero idea de la este obra original, este anterior a la inteligencia artificial, haciendo una imitación muy bien hecha. Es muy divertido de escuchar Gardel cantando como tango con guitarras, sí, del primero de los 20, antes de los 20, cantando Yesterday. Dice Yesterday, es es- muy divertido, pero eso no lo conoces. Es una cosa muy extraña, muy rara, pero muy inquietante, ¿no? ¿no? Es muy interesante de estudiar esto. Creo que la parte que diría que tengo que hablar más es esta pasaje que ahora crea a partir de una muestra, una cosa pequeña, y se inventan. Es un peligro para el honor, por ejemplo, de los muertos, no se sabe si lo aprobarían, ¿no? Para, para la industria fonográfica es un problema en una manera porque tiene los derechos de las músicas ya anteriormente grabadas por otros, ¿no? sí. Pero ahora también puede ser una posibilidad de crear nuevos productos, ¿no? Es una Pero cosa. dijiste que es para ir terminando, digamos, ¿no? Y yo creo que todo está en el espíritu del libro, esto que estamos hablando. Pero vos decís, hay un peligro en estas nuevas posibilidades tecnológicas. ¿Qué peligros hay? Uno dijiste que me parece muy interesante, que es el cuestionamiento de los derechos de autor. Es decir, hay un peligro anticapitalista, por decir así, o anticomercial. ¿Qué otros peligros ves vos en la eliminación del autor y del intérprete real en la producción de música que nos acompañe, que nos guste, en estos múltiples usos? ¿Cómo sinteticemos ahí los peligros que vos ves? Bueno, los peligros. Bueno, esta cuestión de extinción de los trabajos de músico, del arreglador, del compositor, del intérprete, es una cosa que se hace también con los actores del cine, es una Sí, cosa. Son creaciones virtuales que van a trabajar la persona o el equipo que hace la composición, arreglos que ganan, ¿no? Pero los músicos están sin trabajo. Es una cosa objetivamente clara. La otra, esta cuestión ética. Por ejemplo, una campaña comercial por la Volkswagen del año pasado, no sé si la conoces, de Elis Regina cantando con su hija María Rita. Es una técnica de deepfake con a Elis Regina, las dos dirigen su coche y están cantando una canción de Belchior. Y ha sido una discusión muy larga porque para Volkswagen era una especie de homenaje a Elis Regina. Para os outros, mas como se Elis Regina não estaria em contra esta homenagem, porque ela não apoiou, Volkswagen apoiava a ditadura ah, acompanhou os obreiros, o personal que trabalhava no movimento sindical. Esta é uma coisa, mas em outro nível, creio que normalmente temos uma coisa que é mais semiótica e me agrada mais, que é um caminho que creio que os outros não pensam tanto com tanta frequência. Se normalmente decimos que os 20
era el tiempo de tango, los 40 del bolero, después tenemos el rock, cosas así. Son unas especies de marcadores cronológicos que de alguna manera, por intermedio de la música, hacen una especie de secuencia en el tiempo de las duraciones, de qué se pasa, quién somos, de dónde venimos. Y cuando se mezcla Gardel cantando Let It Be, hace una confusión. Tenemos que escuchar muchísimas cosas, estudiar mucho para compreender dónde estamos. Es una confusión mental. Esto es de naturaleza semiótica, ¿no? Creo que hay otros peligros, pero hay cosas muy buenas también, ¿no? Podemos A usar mí de me una... parece, así, para terminar, me quedo con esto de que estoy totalmente de acuerdo con que esta época, que por un lado genera confusión de cosas, por otro lado nos obliga a entender y estudiar más. Y a mí me parece, pero así, como oyentes comunes, no como musicólogos, como melómanos o como gustadores de la música popular, nos obliga a estudiar más para poder entender el mundo que vivimos. ¿Estás de acuerdo con eso, no? Totalmente. Las personas no quieren estudiar más, no quieren leer más. Es un ejemplo muy claro, creo que estamos terminando, ¿no? Sí. Se hace algunos años, no sé, 5 años, 4, no sé, si estabas en París, en el metro, dirías, ¿quién son los franceses? Están leyendo. Nosotros, ahora todos están con el teléfono. Mesmo os parisienses que estavam sempre com seus bucans, Sí. não? Creo que é um cambio de hábitos. La vida ha cambiado desta maneira. Bueno, Por, Luisa, es con eh, una ¿cómo se dice? Ah, olvidé. Para cortar, que se puede usar para ferir o para cortar las cosas, ¿no? bueno, yo pienso que sí, que en estas transformaciones me sigue sorprendiendo la insistencia de la canción de 3, 4 minutos, y así que sigo recomendando que se lea tu libro, en Muchas la gracias. versión que se encuentre, y bueno, seguimos en contacto, Eloisa, te agradezco muchísimo. Muchas gracias. Tengo una copia en ResearchGate porque no se encuentra más. Pueden buscar en ResearchGate. Muchas Bárbaro. gracias a ti por la Gracias a vos, invitación. Eloisa. Muchísimas gracias.